Amados hermanos en Cristo, la oración es nuestro aliento espiritual y es el medio para que Dios responda a nuestras peticiones. Al orar, dialogará con Dios, entenderá su voluntad y Él lo guiará. La oración es como un seguro. Lo protege durante su vida en este mundo y lo ayuda si enfrenta alguna dificultad. Hermanos, muchos invierten en contratar seguros de vida o contra accidentes porque les proporciona cierta tranquilidad. Por supuesto, sería maravilloso si pudiera vivir siempre con la certeza de no enfrentar percance alguno hasta el día en que llegue al cielo. Sin embargo, a veces uno comete errores. A pesar de que haya orado, es posible que aún así enfrente dificultades porque no obedece la guía del Espíritu Santo. Además, aunque ore para transformar su carácter y corazón, es posible que aún insista en su propio criterio y eso ralentice su crecimiento espiritual. Y debido a eso, es posible que enfrente problemas. No obstante, si ha sido perseverante en la oración, al enfrentar alguna prueba, podrá restaurar su relación con Dios, arrepentirse de ser el caso, de algún pecado o error y orar con más entrega para descubrir el pecado que lo separa de Dios. Y si es constante en la oración, le será más fácil descubrir su pecado y arrepentirse, puesto que ha sido fiel en la oración, es decir, si ha orado sin cesar diariamente, Dios lo ayudará a resolver sus dificultades. En otras palabras, le será mucho más fácil superar el problema. Pero digamos que alguien que no ha orado repentinamente enfrenta una prueba. A pesar de que trate de orar en ese momento, le será difícil. Eso será porque no ha desarrollado el hábito de orar. Incluso si desea orar, pero como no está acostumbrado a hacerlo y hay pecado en su vida, será complicado que sea lleno del Espíritu. Por eso, tardará en salir de sus problemas. No obstante, si ha perseverado en la oración, Dios lo ayudará. Incluso si enfrenta alguna dificultad debido a sus carencias o patrones negativos de conducta, le será fácil resolverlos. Como hijo de Dios, no debe descuidar su vida de oración. La oración es sumamente importante en su vida de fe. Hoy vamos a ver la clase de oración que agrada a Dios. Así podrá vivir una vida cristiana plena de bendiciones. Hermanos, la primera característica de la oración que le agrada a Dios es la que se hace de forma constante, es decir, cuando se ora diariamente. La segunda particularidad es que se arrodille para orar, si le es posible. El tercer atributo de esta clase de oración es que ore de acuerdo con la voluntad de Dios. En el capítulo 22 de Lucas, Jesús oró diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchos creyentes dicen que oran, pero se quejan porque Dios no responde sus peticiones. Y es porque no conocen la voluntad de Dios. Oran de acuerdo con su propio criterio. Hay quienes le plantean condiciones a Dios, prometiéndole hacer algo específico si responde a sus peticiones. ¿Se imaginan cómo alguien se puede atrever a presentar condiciones al Todopoderoso Dios? Este tipo de actitud bloquea su respuesta. En realidad, lo que quieren es hacer un trueque o intercambio con Dios. En otras palabras, le piden a Dios que haga algo por ellos y a cambio ellos harán algo por Dios. Hermano, ya ha recibido la inmensa gracia del perdón de sus pecados y de ser salvo. Gracia invaluable que jamás podría pagar. Esa extraordinaria gracia y amor no se pueden cambiar por nada en este mundo. Al orar a Dios por sanidad o por bendición, no deberá poner condición alguna. Dios no negocia con nadie. Hay quienes oran como les place o sienten y decretan que todo se cumplirá. La oración debe estar alineada con la voluntad de Dios, pero muchos no oran de esa manera. Anteponen sus propios deseos egoístas y necesidades. Sin embargo, es imposible que todo se haga como usted quiere. El mundo no puede girar a su alrededor. Usted no es el centro del universo. Si en verdad anhela lo que es trascendente,
Dios le responderá. No obstante, si solo pide para satisfacer sus deseos, Dios verá eso como codicia y no responderá a sus peticiones. Una pregunta. ¿Es usted egoísta en lo que le pide a Dios? Debería pedir primero por las bendiciones espirituales, pero muchas veces pide solo por cosas materiales. Dios no responderá a esas peticiones egoístas o por codicia. Además, muchos creyentes piden lo que se les ocurre y piensan que Dios se los concederá. Este es un enfoque totalmente erróneo y lo peor es que, a pesar de haber orado de esa manera, esperan que Dios les responda. Si no lo hace, terminan quejándose y se resienten con Dios. Creen que Dios es un titiritero divino a sus órdenes. Estas oraciones no son de fe. El capítulo 3 de Santiago lo enfatiza claramente. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Si pide por sus propios deseos egoístas, es imposible que Dios le conceda esas peticiones. Por eso, si quiere que Dios responda a sus oraciones y prospere su vida, deberá orar confiando todo a Dios. Es decir, creer que Dios hará que todas las cosas obren para su bien. De esa manera, Dios siempre le dará lo mejor porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Con esta fe, le será fácil ser agradecido y estar alegre sin importar las circunstancias. La oración, ofrecida con este corazón, se refiere a confiar todo a Dios. No obstante, hay muchos que dicen que oran y confían en Dios, pero en realidad no lo hacen totalmente. Como han oído y aprendido del Dios Todopoderoso, piensan que pueden confiarle todo a Dios. Sin embargo, si enfrentan alguna dificultad, la duda les vendrá como un vértigo espiritual y creerán que la respuesta no es posible. La preocupación y la ansiedad les sobrevendrán y una pregunta martillará su mente. ¿Qué pasará si Dios no le responde de la manera que quiere? Y esa incertidumbre será la evidencia que no tiene fe espiritual ni madura, y eso será un obstáculo para que Dios le responda. Si ora dudando, pensando en lo que sucedería si Dios no le respondiera, o creyendo que aun si ora sería imposible que le concediera su petición, entonces no se sorprenda si Dios no le contesta. Hermano, debe indagar por qué Dios no responde su petición y la razón por la que no ha madurado en su medida de fe. Deberá corregir lo que tenga que corregir en su estilo de vida o en sus hábitos. Aquellos que piden sin fe, de acuerdo con sus propios pensamientos, no agradarán a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. A pesar de que digan que confían en Dios y que oran, en última instancia se guiarán por su propio criterio o razonamiento, o confiarán en otros para lograr sus metas. Alguien que depende verdaderamente de Dios no recurrirá a otros medios, incluso si es arrojado al foso de los leones como Daniel. Daniel confió todo a Dios y oró. Sin embargo, al final, fue arrojado al foso de los leones. ¿Acaso Daniel se resintió con Dios? Claro que no. Esto es fe. Daniel confió todo a Dios en oración. Y por eso, Dios le respondió. Así que, hermano, examine su actitud. ¿Cuál ha sido su reacción cuando ha orado de todo corazón y la respuesta no ha llegado? ¿Acaso le ha increpado a Dios por no haberle respondido? Si ha hecho eso, significa que no ha orado con fe. No obstante, incluso si Dios no le responde, no se queje, no se resienta con Dios. Más bien, persevere en la oración para que pueda descubrir cómo agradar más a Dios. Y Dios le responderá. No lo dude. Es posible que Dios ya haya aceptado su oración de fe, pero podría estar probándolo a ver si persevera. De ahí que no debe fallar en la prueba. No se rinda, ni se dé por vencido. Ore con determinación. Indague dentro de su ser y vea cómo puede agradar más a Dios. Y Dios se complacerá.
Dios sabe que necesita enfrentar esa prueba. Por eso la permite. Y la respuesta de Dios no tardará y vendrá y será sobreabundante. Esta es la oración de fe, la oración en la que entrega todo en manos de Dios. Incluso si el resultado no es el que esperaba, podrá aceptarlo con gratitud y alegría porque es la voluntad de Dios. Por eso, deberá esforzarse por cultivar una fe perfecta y madura, no solo de conocimiento. Así podrá creer y confiar plenamente en Dios. Ahora, si confía y depende de Dios y lo ve como bueno y amoroso solamente cuando le concede lo que le pide, desea y anhela, pero cuando las cosas no salen como espera, entonces se desanima y pierde la fe. Y ya no ve a Dios como bueno ni amoroso. Eso querrá decir que no cree completamente en Dios. En su vida cristiana necesita examinarse en esas áreas específicamente en tiempos de prueba. Cuando las circunstancias van viento en popa, no tendrá problemas en afirmar que Dios es amor y que lo ama. Sin embargo, cuando llegan las pruebas y siente que el amor de Dios es cada vez más distante, comenzará a verlo como un Dios severo, insensible y alejado. Y sin darse cuenta, perderá su pasión en su vida de fe. Esto expondrá que su fe no es perfecta. Por eso, tiene que examinar cómo está en tiempos de prueba y esforzarse por cultivar una fe más sólida y firme. Si confía y depende completamente de Dios, no tendrá miedo ni siquiera cuando esté pasando por el valle de sombra de muerte, porque saldrá victorioso confiando en Dios con gozo y gratitud. A Dios le agradan las oraciones de fe y las contesta. La cuarta cualidad de la oración que Dios desea de sus hijos es que clamen de todo corazón al orar. El versículo 44 del capítulo 22 de Lucas nos lo dice. Y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús oró con tanto fervor y entrega que los vasos sanguíneos de su rostro estallaron y su sangre cayó como gota de sudor en la tierra. Cuando ora de esta manera, Dios le responderá. Y es porque en el mundo espiritual uno cosecha lo que ha sembrado. Después de que Adán pecara en el jardín del Edén y fuera desterrado a este mundo, comenzó el cultivo humano. En ese momento Dios le dijo al hombre que de ahí en adelante obtendría el alimento con el sudor de su frente y que con mucho esfuerzo labraría la tierra para cosechar sus frutos. Esta sentencia marcó un nuevo principio para el ser humano. Antes, sin esforzarse mucho, Adán vivía en el huerto disfrutando de lo que Dios le había provisto. No obstante, cuando se inicia el cultivo del ser humano, este nuevo principio, que demandaba un mayor esfuerzo para conseguir su alimento, fue el que comenzó a regir la vida del hombre en este planeta. Del mismo modo, espiritualmente, para que Dios responda a sus peticiones, también deberá esforzarse orando con entrega y pasión. Entonces, Dios le responderá. Para orar de todo corazón, primero deberá clamar. Clamar en oración significa orar en voz audible, con sinceridad y transparencia de corazón. No significa gritar. En la Biblia vemos que los patriarcas de la fe oraban clamando en voz audible. Lo podemos ver en el capítulo 15 de Éxodo y 12 de Números, que describen a Moisés clamando en oración, y en el capítulo 7 de Primera de Samuel, que muestra al profeta clamando al Señor. También el profeta Elías, quien hizo descender fuego del cielo, y Jonás, quien suplicó a Dios desde el vientre del pez, clamaron al orar. En el Nuevo Testamento, no solo Jesús, sino también el apóstol Pedro y Esteban, oraron clamando. Dios también lo señala en el conocido versículo 3 del capítulo 33 de Jeremías. Clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Es decir, Dios dejó en claro que desea que clame en oración,
Quizás se pregunte, ¿por qué solo cuando uno clama se puede orar de todo corazón? Por cierto, también es posible orar de todo corazón en forma contemplativa, es decir, en un estado de tranquilidad y con una actitud de concentración profunda en voz baja. El punto es que cada vez que ora, Satanás tratará de estorbarlo. Así que, si no clama, el maligno le impedirá orar. Y si no ora con todo su corazón, Satanás obrará en su mente, incubándole otros pensamientos. Pensará en otras cosas o asuntos banales o en situaciones desagradables. También el maligno pondrá preocupaciones, ansiedades e inquietudes en su mente. Especialmente los adultos tenderán a distraerse pensando en asuntos cotidianos o domésticos. Al dejar entrar esos pensamientos, no podrá orar de todo corazón. Se sentirá fatigado, aburrido, y le vendrá un sopor que lo hará dormir. A medida que se distraiga con esos pensamientos pueriles, preocupaciones sin sentido, ansiedades imaginarias e inquietudes absurdas, se le hará cada vez más difícil concentrarse en la oración. Naturalmente se cansará y luego se adormilará. Sin embargo, si clama al orar, recibirá mayor fortaleza del espíritu y orará con pasión a pesar de estar físicamente cansado, luego de un día arduo de trabajo. Este tipo de oración, de entrega total, hará que todo cansancio físico desaparezca. Por eso, es importante orar clamando de acuerdo con la voluntad de Dios para que el aroma de su corazón suba como fragancia grata a Dios. Así mantendrá siempre la plenitud del Espíritu Santo y Dios responderá a sus peticiones. Aquí termino. La quinta condición de la oración que le agrada a Dios es que ore con fe y amor. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Como la fe agrada a Dios, es un elemento esencial para que Dios responda a sus oraciones. ¿Qué pasaría si Dios contestara las peticiones de alguien que no tiene fe? Si duda de que Dios es quien ha respondido su oración o incluso si piensa que es una mera coincidencia, entonces no sentirá ninguna alegría ni gratitud cuando Dios le responda. Tampoco podrá glorificarlo. El capítulo 1 de Santiago nos lo dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Aquellos que tienen una fe madura tendrán gozo y gratitud porque creerán que ya han recibido por fe por lo que han orado. Dios, quien ve su alegría y gratitud, reconocerá su fe y le concederá sus peticiones de oración. Además de orar con fe, deberá igualmente orar con amor. La razón por la que Jesús fue al monte de los olivos y oró con todo su corazón no fue por él mismo, sino por cada uno de nosotros que estábamos yendo camino a la muerte eterna en el infierno, como paga por nuestros pecados. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, en los versículos 11 y 24, mencionan al Señor Jesús orando con amor por las almas perdidas. A pesar de que iba a enfrentar una muerte inminente en la cruz, Jesús oró con amor por las almas. A través de esta oración de amor podrá acceder a la salvación, ser hijo de Dios y podrá ver su gloria en el cielo. Así como ha recibido y experimentado por gracia este amor, también deberá orar con amor por el reino de Dios y su justicia, y por las almas que aún no conocen de este inmenso amor de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, al orar por otra persona, es importante ponerse en su lugar y orar con amor y entrega, no superficialmente ni por cumplir con una formalidad o ritual religioso. También deberá orar con un corazón sincero, incluso por aquellos que parecen difíciles de perdonar. Si no ora con amor, no estará orando con todo su corazón. No deberá hacer una oración condenatoria o reprobatoria. Más bien, deberá considerar el problema y la situación de la otra persona.
Les doy un ejemplo. Digamos que su hijo no está viviendo una buena vida cristiana. Podría orar pidiéndole a Dios ayuda para que su hijo corte con toda tentación mundana. Asista fielmente a los cultos y sirva en algún ministerio en la iglesia. Si bien esta es una oración con buena intención, también podría orar más detalladamente poniéndose en el lugar de su hijo y pidiéndole a Dios que le dé a su hijo la fuerza necesaria para dejar los placeres mundanos. Después de haber hecho esta petición, también podría expresar su deseo para que su hijo sirva en la iglesia. Dios estará complacido con esta oración y lo ayudará a guiar a innumerables almas a la senda de la salvación. Al orar para desechar la falsedad en el corazón, le será más fácil si ora con amor a Dios y con el deseo de despojarse en forma detallada de lo que Dios aborrece, en lugar de decir vagamente que lo ayude a extirpar toda raíz de maldad de su corazón. Me explico, en su interior coexisten diferentes capas de naturaleza pecaminosa y de maldad. Podría orar pidiéndole a Dios en forma general que lo ayude a desechar el odio. Ahora, si desea ser más sincero con Dios y orar con más precisión conforme a su voluntad, podría reflexionar en su oración. Recordará que la palabra dice que odiar es un asesinato espiritual y clamará a Dios por su ayuda a fin de despojarse de ese sentimiento tóxico. Si ora por esta misma maldad y simplemente le pide a Dios que lo ayude a desechar el odio y amar a los demás, eso será bastante vago. Al ser más detallado, su oración será más apasionada. A través de la palabra discernirá claramente la voluntad de Dios. Al percatarse de la maldad en su interior a la luz de la palabra, será consciente de la pecaminosidad del pecado en su interior y lo aborrecerá. Al orar con esa total entrega, orará de corazón. Hermano, la voluntad de Dios es que se esfuerce por vivir en paz con los demás. Tal como se menciona en la carta a los Hebreos, deberá procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si está en paz con los demás, podrá ver el rostro del Señor. Clame a Dios por su gracia para desechar toda área oscura de maldad de su corazón. Hay una gran diferencia entre orar simplemente por obligación y orar con amor a Dios. Del mismo modo, cuando ora por la iglesia y por sus pastores, habrá un abismo de diferencia si ora con amor que hacerlo por obligación o por cumplir. Y esto no solo determinará la rapidez o inmediatez de la respuesta, sino también la magnitud de su recompensa, tanto en esta tierra como en el cielo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que ore con esta clase de fe inquebrantable y amor sincero, y así Dios lo bendecirá concediéndole las peticiones de su corazón. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los que están recibiendo por fe esta oración a través de enlace. Manifiesta tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dale la fe para que puedan creer y aleja todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos toda carga y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo dolor y limpia todo órgano interno, nervio y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Sana toda enfermedad incurable, endémica, incluida la malaria. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado, tos, fiebre y gripe desaparezcan. Protégelos de toda clase de virus e infecciones. Límpialos de todo tipo de cáncer. Cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, a la próstata, al colon y cáncer de piel. Sana toda otra enfermedad, como el SIDA, leucemia, tiroides, ginecopatía, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, diabetes, enfermedades cardiovasculares, afecciones de la piel y toda infección. Líbralos de todo tipo de discapacidad motriz, poliomielitis, derrame cerebral, artritis y lumbago. Que toda clase de dolor a la espalda, migraña y neuralgia desaparezcan.
Libéralos de toda enfermedad mental, de toda epilepsia, autismo, depresión, trastorno bipolar y neurosis. Que toda parte paralizada recupere su movimiento y que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Sana a los que tienen problemas en la vista y en el oído. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura todo hueso fracturado. Regenera toda parte quemada de su cuerpo. Y que la sensación de ardor y de calor desaparezcan. Y que no queden cicatrices. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Renueva todo tejido y célula muerta, que los muertos vuelvan a la vida. Concede la bendición de concebir a los que no pueden tener hijos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, astutos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira, todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que tu luz descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y que sus familias sean evangelizadas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Protege a tus hijos de todo accidente y guarda sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales. Y que todo lo que hagan lo hagan para tu gloria. Manifiesta tu poder para que con toda confianza puedan testificar que has respondido a sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén.